El otro día, en el trabajo, mi compañero se levanta para ir al baño, ve una hormiga llevándose una migaja de pan del piso y la exprime con la zapatilla como si nada. Yo me quedé pensando en la pobre hormiga. Seguramente tenía una familia que alimentar, una esposa esperándola para cenar hojitas con sus hijos, un jefe esperando su ración. Nada de eso se llevaría a cabo. Esa hormiga había dejado de existir de un momento para el otro. Y ahí, en ese aburrimiento, se me vino una pregunta a la cabeza. ¿Podría una hormiga cruzar todo el continente americano? ¿Y cuánto tiempo le tomaría? Así que como gran trabajador que soy, dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a investigar la incógnita que me había nacido. La distancia entre el punto más al norte de América, Barrow, y la ciudad más al sur, Puerto Williams, es de poco más de 14.000 kilómetros, casi la misma distancia entre Buenos Aires y Moscú, y aún sobran algunos kilómetros para comprarse una mamushka en la Plaza Roja. Ahora, la otra pregunta que me surgió es, ¿a qué velocidad se mueven las hormigas? Y aquí ya empezamos con suposiciones. Según Google, una hormiga promedio se mueve aproximadamente a 1.5 km por hora, pero la más rápida, la hormiga plateada del Sahara, corre hasta 3.6 km por hora. ¿Será que pisar arena caliente las hace correr más rápido? No lo sé. Entonces, para este cálculo, voy a tomar la velocidad de una hormiga promedio, es decir, 1.5 km por hora. Ahora ya tenemos la distancia total de la travesía y la velocidad del movimiento, pero nos falta un dato adicional. ¿Cuántas horas puede caminar una hormiga por día? Para esto vamos a suponer unas 10 horas diarias, dándole un margen para que pueda alimentarse, dormir y avisarle a otras hormigas en qué estado del trayecto se encuentra para que corran la voz a sus seres queridos. Entonces, si hacemos cuentas, son 14.000 kilómetros dividido la cantidad de kilómetros diarios, y de repente esto se convirtió en una clase de matemáticas, es decir, 1.5 km por hora por 10 horas al día, lo que equivale a 933 días. Perfecto. Entonces, una hormiga tarda en cruzar toda América de punta a punta en la cantidad de 930 y... No. Paremos un minuto. Aún falta información. Nuestra hormiga sale de Puerto Williams rumbo al norte, y el primer problema que va a encontrarse es la Amazonia, la selva tropical y cuenca hidrográfica más extensa del mundo, con más de 30.000 especies de animales, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y peces. Muchos de ellos depredadores de hormigas, el oso hormiguero, el tamanduá, artrópodos y aves hormigueras. Le sumamos fácil 6 meses para cruzarla, con suerte. Si sobrevive a eso, le espera el tapón de Darién. Para los que no lo conocen, es una cepa entre Colombia y Panamá tan densa e impenetrable que el único lugar en todo el continente donde la ruta panamericana se corta. No hay camino ni siquiera para los humanos. Para una hormiga son 160 kilómetros extra de selva pura. Adicionamos otras 8 semanas. Y si todavía sigue viva, le toca cruzar la Ciudad de México, donde circulan millones de personas por día, cada una con 2 zapatos. Le doy 15% de chance de sobrevivir. Si lo logra, otras 2 semanas de demora. Entonces, con todo esto sumado, una hormiga promedio sana, motivada y con una familia que la espera tardaría en cruzar el continente americano entre 3 y 4 años. Siempre y cuando nadie la pise. Bueno, y también siempre y cuando no muera de vieja, porque una hormiga obrera vive en promedio entre 1 y 3 años. Ok. Entonces, la hormiga no podría en principio cruzar el continente americano. Estaría toda la vida intentando llevar a cabo dicha travesía y aún así no llegaría a realizarla. Pero si sacamos de eje ese pequeño detalle, ¿podrían hacerlo? ¿Se cansan físicamente? ¿Pueden fortalecer sus músculos como nosotros? ¿Tienen pulmones? Esta y muchas otras preguntas más se me abrieron en la cabeza, pero ya eran las 6 de la tarde y tenía que irme a mi casa, así que me fui y cuando llegué me puse inmediatamente a investigar y lo que aprendí fue realmente asombroso. ¿Se cansan físicamente? Sí, pero el mecanismo es distinto al nuestro. No se agotan por falta de oxígeno, se quedan sin glucógeno, su combustible muscular. Cuando llegan al límite, el comportamiento es visible. Empiezan a arrastrar la carga por el suelo en vez de levantarla. Se sacuden, pierden coordinación. Con 30 a 45 segundos de descanso y acceso a glucosa, se recuperan casi completamente. ¿Tienen pulmones? No, tienen espiráculos, agujeritos en el exoesqueleto que llevan oxígeno directo a las células, sin pasar por la sangre. Tampoco tienen corazón convencional. Tienen un tubo dorsal que bombea hemolinfa, el equivalente a la sangre, pero sin glóbulos rojos. El sistema es tan eficiente a pequeña escala que los pulmones serían un desperdicio de espacio. ¿Pueden fortalecer sus músculos? No individualmente. Una hormiga no se entrena. Sus músculos se anclan al exoesqueleto desde adentro, no a huesos, y tienen las mismas proteínas que los nuestros, actina y miosina. Pero la hipertrofia no ocurre a nivel individual. La fortaleza que tienen es evolutiva. Cuando sus ancestros perdieron las alas, el espacio del tórax fue colonizado por músculos de carga. Pueden levantar hasta entre 10 a 50 veces su peso corporal.
pero en la práctica cargan bastante menos, lo que significa que siempre van con reserva. Entre 10 a 50 veces su peso corporal. Eso es muchísimo y muy poco, también según cómo se lo vea, teniendo en cuenta el contexto. Ahora me surgió otro interrogante. Si puede levantar tanto peso, ¿cuántas hormigas harían falta para levantar un humano? Y aquí volvemos a las matemáticas. Si una hormiga pesa entre 1 y 5 miligramos y levanta en promedio 30 veces su peso, podríamos decir que cada hormiga podría levantar 60 miligramos. Si una persona pesa en promedio unos 70 kilos, esos serían aproximadamente 70 millones de miligramos. Dividido 60 me daría un total aproximadamente de 1.200.000 hormigas necesarias para levantar a una sola persona. Asombroso. 1.200.000 hormigas para levantar a una sola persona. Así que, la próxima vez que tu compañero se levante para ir al baño y pisa una hormiga en el camino, recuérdale que acaba de ejecutar a uno de los obreros del ejército que podría haberlo cargado en andas. Un poco de respeto.